Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este domingo de reflexión. Hoy, febrero 8 del 2026. Este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera. El Cristo Rey International Ministries. Vamos rápidamente a la palabra. Luego vamos a orar. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Segundo porción de la Escritura se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, más. Y ese más va mucho más allá de un pero. Es una declaración divina. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta porción de la palabra. Te damos gracias por tu divina palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, el que escudriña nuestros corazones y nos revela, Señor, misterios profundos que nos llevan, Señor, a alcanzar la plenitud de esa vida en Cristo, de esa vida abundante que todos hemos recibido como hijos y herederos del reino. Te pedimos que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento, uses mis labios, Padre amado, me des, Señor, esa conexión con tu Santo Espíritu para poder llevar este mensaje a tu pueblo, Señor, y que sea, Señor, esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar de hijos y herederos del reino. Porque yo vengo a decirles en esta preciosa mañana, de parte de Dios, que Jesús nos da una nueva vida por gracia, y que el Espíritu Santo nos guía y nos enseña a vivir como verdaderos herederos del reino. Yo quiero que entiendan bien claro que más que hijos y como hijos somos herederos del reino. Esta mañana Dios nos está diciendo y nos está extendiendo una invitación a entrar en su reino. No simplemente ser observadores de lejito, sino que entremos y disfrutemos en su reino. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que el cristianismo es solo portarse bien, o ir a la iglesia, o escuchar un mensaje hoy. Y como ya escuché ese mensaje, como ya fui a la iglesia y di mi ofrendita y canté 2 o 3 alabanzas, ya estoy bien. Ya acumulé puntos con Dios para el resto de la semana. Otros se creen que es cumplir con determinadas reglas para que Dios esté contento. Como el niño que delante de los padres se porta bien, pero cuando el papá no está, cuando los papás están ausentes, hacen lo que les da la gana y lo que no deben hacer. Lamentablemente, amados, vivimos en una cultura, tanto entre los americanos como entre los latinos, que aman los beneficios, pero evitan el compromiso. Se establecen relaciones sin pacto. Muchos desean de compañía, de intimidad y de apoyo emocional, pero rechazan el compromiso del matrimonio o la fidelidad. Quieren los beneficios del amor, pero no la responsabilidad del pacto.
Eso es como quédate conmigo mientras me hagas sentir bien. Pero no me pidas entrega total. Porque yo quiero entrar y salir cuando yo lo desee y cuando me convenga. Otros viven por fe, pero sin obediencia. Y cuando yo digo por fe, entre comillas, hay quienes quieren la paz de Dios, sus beneficios y su protección. Por eso es que digo que viven por fe, pero sin obediencia. Aman, desean las bendiciones de Dios y que Dios les proteja, que les dé provisión, pero no están dispuestos a obedecer. No quieren obedecer su palabra, ni tampoco someterse a su voluntad. Buscan a Dios en la crisis, pero lo ignoran en la disciplina diaria. Aman el consuelo del cielo, pero evitan la cruz del discipulado, porque el discipulado cuesta. Por eso es que hay iglesias sin responsabilidad, porque muchos disfrutan de la adoración, disfrutan de la prédica y de la comunidad, pero no quieren servir, no quieren rendir cuentas, ni compromiso, ni comprometerse con la obra de Dios. Asisten como consumidores, no como discípulos. Son de lo que dicen, me gusta recibir, pero no involucrarme. Perdónenme, pero es que está tan y tan seco por el frío que está haciendo aquí en la Florida, que tengo hasta la nariz medio congestionada. Otros quieren trabajo con recompensa, pero sin sacrificio. Desean buenos salarios, ascenso y reconocimiento, pero se evita la excelencia, la constancia y el esfuerzo. Se quiere cosechar sin haber sembrado. Otros desean salud sin disciplina. La gente quiere sentirse bien, verse bien y vivir más, pero evitan el ejercicio, la alimentación sana, el autocontrol. Desean resultados sin proceso. Son muchos los que van a recibir sorpresa por esa pastillita nueva que ya no es una inyección, ahora viene una pastillita. Se creen que es una pastillita mágica y no saben que esa pastillita sí tienen que tomársela, pero tienen que hacer ejercicio y llevar una dieta. Otros anhelan libertad sin responsabilidad, porque muchos reclaman derechos, voz y libertad, pero rechazan las consecuencias de sus decisiones. Quieren ser libres, pero no quieren ser responsables. Vivimos en una época del evangelio cómodo. Se acepta a Jesús como su Salvador, pero se rechaza a Jesús como Señor. Se ama y se abraza su perdón, pero se evita su transformación. Es una actitud de perdóname, Señor, pero no me cambié. Y esta es la cultura en la que nosotros vivimos. Una cultura que ama los beneficios, pero huye del compromiso. Queremos las promesas de Dios, pero en la mayoría de los casos sin permitir que Dios transforme nuestra vida. Y en la Biblia aparece una palabra que une identidad y destino. Herencia. En las dos porciones de la Escritura que acabamos de leer, Jesús y Pablo usan ese lenguaje para mostrarnos no solo que entramos al reino, sino cómo debemos vivir dentro de él. Pero cuando Jesús habla del reino de Dios, él no habla primero de reglas, sino de vida. Herencia es una palabra muy poderosa, porque por medio de esa palabra
Jesús nos dice que Dios no solo quiere perdonarnos, sino adoptarnos como hijos y darnos una nueva manera de vivir. Perdón. Un poquito de agua más. Y aunque presenté una realidad al exponer estos ejemplos de falta de compromiso de nuestra cultura, el mensaje de hoy no es un mensaje para señalar pecado. Dios no me ha mandado a eso. Tenía que mencionarlo. Pero no es a eso que vengo, sino a escuchar una buena noticia. Dios ha abierto una puerta en su reino y nos invita a entrar. La puerta está abierta. Gracias. Jesús nos dice que para entrar en el reino necesitamos una nueva vida. Nicodemo no lo entendió. Leímos en Juan 3:6, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús habla con Nicodemo, un hombre muy religioso. Un hombre que conocía la escritura, o sea, la Torá. Un hombre que oraba y hacía muchas cosas buenas. Como muchos hoy en día oran, estudian la Biblia, conocen de la palabra y hacen muchas cosas buenas en la iglesia y en la comunidad. Pero Jesús no le dijo a Nicodemo, haz un poquito más, esfuérzate un poquito más, prepara más congreso, haz más vigilia, atiende a muchas más misiones. Jesús le dijo algo que Nicodemo ni tenía la más mínima idea, ni se esperaba que Jesús le dijera. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado, porque no se trata de mejorar nuestra vida, se trata de recibir una vida nueva. De eso es que se trata. El problema no es la conducta, es la naturaleza. La religión intenta mejorar la carne, o sea que los sistemas religiosos basados solo en reglas, esfuerzos humanos y moral externa tratan de corregir la naturaleza caída del ser humano. Eso es la carne. Pero no pueden transformarla desde adentro. Y ellos tratan, pero sin transformarla desde adentro. En la Biblia la carne representa la condición humana separada de Dios, inclinada al pecado. Porque todos nosotros tenemos una inclinación al pecado. Unos la rechazan y sigue allí fastidiándole la vida a uno. Porque cuando menos te lo imaginas, te cruza un pensamiento o reaccionas de una manera inapropiada o dices algo que no debiste decir. Entonces Jesús dijo, nosotros no podemos evitar que las aves vuelen por sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que aniden en nuestra cabeza. Y así sucede con los pensamientos, con las ideas que están en contra del reino. Somos seres inclinados al pecado. La religión lo que dice es, pórtate mejor, pórtate bien, cumple determinadas normas, haz un poquito más. Pero el evangelio lo que dice es, nace de nuevo, en Juan 3:3. Son dos cosas muy diferentes. Por eso la religión solo reforma conducta, pero no regenera el corazón. Solo el Espíritu Santo puede producir una vida nueva. La gracia no maquilla, no adorna la carne, la crucifica y da una nueva vida en Cristo. Eso es lo que hace la gracia.
De modo que mientras la religión modifica el comportamiento, el evangelio transforma la naturaleza. Es por eso que Jesús anuncia una nueva creación, porque nacer de nuevo no es cambiar hábitos, es recibir vida espiritual. Sin ese nacimiento no se puede ver el reino de Dios, o sea, percibirlo y entenderlo en términos espirituales. No se puede entrar en el reino, ser partícipe de los beneficios del reino y eventualmente recibir la vida eterna. Lo que Jesús nos enseña es que el problema del ser humano no es solo lo que hace, sino lo que es por dentro. Por eso dice, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. El que abraza la religión va a ser carnal el resto de la vida, porque está naciendo de la carne. Pero el que abraza la gracia de Dios nace del espíritu. Amados, entendamos que no necesitamos maquillaje espiritual, lo que verdaderamente necesitamos es una vida nueva. Por más que nos afejemos a los religiosos, ¿verdad? No sirve. Por eso Jesús dice que tenemos que nacer del agua y del espíritu. Eso significa que Dios limpia nuestro corazón y pone su espíritu dentro de nosotros. Por tanto, no es algo que nosotros ganamos por nuestras obras, por nuestros méritos. Es algo que recibimos. Es una profecía que se cumple hoy en el creyente. Pastor, ¿cuál profecía? Ezequiel capítulo 36, 25 al 27. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Juan 3, del 3 al 6, Jesús retoma la promesa de Ezequiel que acabamos de leer. Dice que Dios limpiará el corazón y pondrá su espíritu dentro de nosotros. Esto es salvación por gracia, no por obras. Y esto nos lleva a dos principios. El primer principio es que nadie ni hereda lo que ha recibido primero como hijo, ni nace por esfuerzo. Nadie ni hereda lo que no ha recibido primero como hijo, ni nace hijo por esfuerzo. Y lo segundo es que se nace hijo por un regalo de Dios. No es porque te portaste bien, ni estás porque no le deseas nada mal a nadie, porque vas a la iglesia, le sirves en un ministerio, lees la palabra si te acuerdas o cuando te acuerdas o tal vez todos los días. Jesús habla aquí claramente de salvación, de la salvación. Ahora bien, Pablo habla de que la nueva vida solo es evidente según la manera en que nosotros vivimos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán la tierra, el reino de Dios? Y dice, no erréis. Y empieza a hacer una lista bien larga de pecados. Fornicación, idolatría, adulterio, un montón de cosas más. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo le está escribiendo, o le escribió a una iglesia nueva en la fe. Muchos venían de una vida consumida por el pecado, y es por eso que les recuerda algo importante. Los injustos no heredarán el reino de Dios.
Entonces, ¿qué significa heredar el reino? Significa entrar al reino. Es ser salvo. Significa heredar el reino. O sea, vivir como hijo de Dios. Porque la forma en que vivimos nuestra vida será evidencia de a quién nosotros pertenecemos. Porque heredar no es lo mismo que entrar. Entrar al reino implica salvación. Usted tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y entrará al reino de los cielos. Por eso que Juan dijo, arrepentíos y bautícese, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entrar al reino implica salvación. Pero heredar el reino implica participar a plenitud de ese reino de Dios. Son muchos los que se asomaron en un momento dado fuera porque estaban emocionados por lo que escucharon y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Otros lo aceptaron genuinamente, pero todavía están en el escalón de la iglesia y no han entrado en el reino. Porque no están participando de la plenitud del reino. Porque todavía se cargan no han entendido que fueron salvos por gracia y andan todavía arrastrados con ese peso de pecado. No han entendido que ya fueron borrados esos pecados. Que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Un hijo es hijo desde que nace. ¿Sí o no? Desde que un hijo es hijo, nace. Pero la herencia se recibe y se disfruta cuando éste ha alcanzado su madurez. Usted no va a coger y le va a dar la herencia a un hijo de 16 años. Si esa herencia, vamos a decir que pues al hijo mío le tocan $50,000. Y usted viene y le da 50,000 pesos a los 16 años. ¿Qué usted cree que va a suceder en 6 meses? Un hijo siempre es hijo, pero tiene que aprender a vivir como parte de la familia a la que pertenece. No es perfección, es dirección. Pablo no está hablando de personas que fallan y se arrepienten. Pablo está hablando de personas que viven controladas por el pecado. Y luego trae esperanza. Por eso en 1 Corintios, en el capítulo 6, el versículo 11 dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido salvados. Él no dijo más pronto o en algún momento de su vida van a ser salvos. Lavados. Él dijo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque en el momento que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, eso entra en juego. Eso se convierte en una realidad en nuestra vida. Somos lavados, somos santificados, o sea, apartados y justificados en el nombre de Cristo y por el Espíritu Santo. Allí nos dice que eso va a suceder algún día. Dice que ya fuimos lavados, santificados y justificados. Y eso es poderoso porque lo que significa es que tu pasado no te define. Porque Cristo te da un nuevo comienzo. Así que deja de estar pensando en lo que fuiste, en los errores que cometiste, en las metidas de pata que diste. Eso puede producir en nosotros, ¿cómo que se llama eso? Que no se da un golpe. Dolor. Marca.
Se puede producir marcas el resto de nuestra vida que nos las recuerdan, pero no para que estemos lamentándonos el resto de nuestra vida y sintiéndonos que no somos dignos delante de Dios. Aleluya. Muchos podremos llevar muchas cicatrices en nuestro espíritu, en nuestra alma. Pero Cristo te da un nuevo comienzo. Ya Él nos lavó, ya Él nos santificó y ya nos justificó. Eso es bojón y cuenta nueva. Entendamos que salvación y herencia son dos verdades que deben caminar juntos. O sea que la salvación y la herencia son dos regalos que caminan juntos, no pueden separarse. Fuimos salvos y ya somos herederos. Si no lo sabías, hoy lo sabes. ¿Y por qué eso es así? Porque en cuanto a la salvación, somos salvos por gracia. Dios nos salva porque nos ama. Nos amó y nos seguirá amando. De hecho, nos amó antes de fundar el mundo. Antes de fundar el mundo. Él es un Dios omnisciente. Él conoció toda la historia de la humanidad antes de que formara el primero. Antes de que decidiera crear a Adán. Él sabía la metida de pata que iba a dar a Adán. Y Él conoció todos nuestros errores, todas nuestras faltas. Él las conoció. Y por amor, Él dijo, sea la luz. Y creó todo lo existente. Por puro amor. Así que no por méritos nuestros, ni por nuestras obras. Es por puro amor. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque ni siquiera la fe es nuestra. Es un don que Dios nos da, una capacidad que Dios nos da para poder creer. Y luego dice, no por obra para que nadie se gloríe. Tito capítulo 3, versículo 4 al 5 dice, por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por tanto, nada que nosotros hicimos o pudiéramos haber hecho nos salvó. Todo lo hizo Cristo. Él fue el que tuvo que cargar esa cruz. Y antes de eso tuvo que soportar las persecuciones, la hipocresía de los fariseos y los insultos. Él tuvo que cargarla. Y luego sufrir la humillación y el dolor y la angustia de lo que es morir crucificado. De manera que Él hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Ahora, en cuanto a la herencia, vivimos como herederos. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Es el único que nos lleva a entender y percibir y tener que aceptar que somos hijos de Dios. Y luego dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso se necesita madurez. Ese padecimiento junto con Él
O sea, cuando Jesucristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Yo estoy cargando la mía, fue lo que Jesucristo dijo. Cójanla de ustedes y síganme ahora. Y a los discípulos le dijo, ¿ustedes están seguros que de la copa que yo voy a beber, ustedes están dispuestos a beberla? Y hoy en día ni siquiera sufrimos la mitad de lo que sufrió Cristo y lo que sufrieron los discípulos. Y cuando alguien te hace daño, te vas chismeado a la iglesia y no vuelves más. Porque el discipulado cuesta. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, perdón, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Usted quiere ver la gloria de Dios, esté dispuesto a pagar el precio que Cristo pagó. A mí me costó mucho poder estar parado donde estoy hoy. Poder predicar la palabra que predico hoy. Porque para muchos, yo no era nadie. Yo no servía. Y para mí hubiera sido fácil yo decir, pues, si no sirve, me quedo tranquilito, sigo escuchando mensajes, sigo participando, sigo pasando las gráficas en la pantalla de la iglesia. Y le estoy sirviendo a Dios. Sigo diezmando. Pero el fuego que el Espíritu Santo había puesto dentro de mí de predicar su palabra, yo no lo podía pagar. Y tuve que someterme a padecer juntamente con Él. Para que juntamente con Él pudiera gozar de la gloria. Pudiendo entrar y gozar de los beneficios del reino. ¿Por qué? Porque soy heredero. Colosenses capítulo 3, versículo 24. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serví. Tal vez usted no esté viendo los resultados hoy, pero si usted está dispuesto a padecer juntamente con Él, va a recibir la recompensa de la herencia. Y eso no, yo no me estoy refiriendo ahora a la vida eterna, cuando ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni nada de esas cosas. Es aquí en la tierra. El reino se comienza a vivir aquí en la tierra. Los beneficios del reino se comienzan a disfrutar aquí en la tierra, ahora. Somos llamados a vivir como herederos. No a ganar el amor de Dios porque ya fuimos amados. Cuando entendemos que somos hijos, dejamos de vivir con miedo. Aprendemos a decir no al pecado. El pecado va a seguir allí fastidiándote desde el momento que naciste, desde el momento que aceptaste a Cristo hasta el último suspiro que tú dejes la tierra. Por eso que la palabra dice que todos somos pecadores. Pero tenemos que aprender a decir no al pecado. Cuando entendemos que somos hijos, caminamos con esperanza. Los problemas van a venir, nos van a tomar por sorpresa, nos van a estremecer, nos van a asustar. Pero entendemos que hay una esperanza. Y esto nos enseña dos principios. La obediencia no es la raíz de la salvación, es su fruto. Y número dos, no obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque ya Él nos ama. Es el fruto de nuestro agradecimiento el que nos lleva a obedecer a Dios. Porque sabemos que Dios nos amó y nos salvó y nos redimió y nos justificó. No estamos contentos cuando fallamos. Y entendemos que sin el Espíritu Santo no podemos cambiar. Y por eso es que le pedimos, ayúdame a transformar, a que mi vida sea transformada. Entonces, ¿qué incluye la herencia del reino? El presente. Aquí y ahora.
Comienza ahora, no en el futuro, cuando Cristo venga o nosotros muramos y vayamos ante su presencia. Comienza ahora. ¿Qué es lo que incluye? Una vida transformada, libertad del demonio, del dominio del pecado, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Como dice Romanos 4:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Incluye autoridad espiritual. ¿Podrá el diablo mandar un demonio y agarrarlo por los pies en su cama y usted lo siente, no lo ve, o se le cuesta al lado, como una vez me pasó a mí? Mi esposa se había ido a las 2:30 de la mañana y de momento, como no había pasado ni 20 minutos, yo sentí que alguien se me sentó en la cama y yo, Dios, se arrepintió y le dio frío y viró para atrás. Y cuando yo miro para el lado no había nadie, pero sentía el peso y el calor. Y yo dije, ay, mi hijo, por donde mismo viniste, por ahí mismo te vas. Te reprendo en el nombre de Jesús. Eso es autoridad espiritual. ¿Qué sucedió? Se fue. En otra ocasión trató de ponerme, me trató de tapar la boca. Y yo estaba consciente, abrí los ojos. Estaba oscuro el cuarto. No podía ni hablar. Y yo rompí a reprender en el espíritu. En ninguno de esos dos casos me dio miedo ninguno. Porque yo sé que ni el diablo ni el reino de las tinieblas tienen autoridad sobre mí. En Cristo yo tengo autoridad por el Espíritu Santo que mora en mí. También incluye fruto del Espíritu. Amor, gozo, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Frutos del Espíritu. ¿Qué incluye herencia del reino? Plenitud. Reinar con Cristo. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. También incluye recompensa. Primera de Corintios 3, versículos 12 al 15 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El apóstol Pablo nos enseña que cada creyente está construyendo su vida espiritual sobre un solo fundamento verdadero, Jesucristo. Eso lo dice anteriormente en el versículo 11 de 1 Corintios 3. La pregunta no es si construimos, sino cómo construimos. Los materiales representan nuestras obras y actitudes. El oro, la plata y las piedras preciosas hablan de obras hechas con fe, obediencia, amor y motivos correctos. La madera, el heno y la hojarasca habla de obras superficiales. Esas son las obras que muchos hacen para agradar a otros, para acumular puntos con el pastor o con los miembros de la junta, para ganarnos la confianza de ellos, para que cuando vengan momentos donde van a nombrar líderes, me nombren a mí. Obras superficiales sin obediencia ni profundidad espiritual. El fuego simboliza la evaluación de Dios que está mirando. Él lo sabe todo. Él conoce el corazón del hombre. No se crea que usted engaña a Dios. Dios está viendo lo más profundo de su corazón. Él no mira si estás bien maquillado, si tienes estás vestido con la última moda.
Con ese traje de Calvin Klein que no lo compraste en Macy's, lo compraste en Ross con un 70% más barato. Eso no es lo que Dios mira el corazón. El fuego no es para condenar al creyente, amado, sino para probar la calidad de lo que edificó. Dios no solo mira cuánto hicimos, sino que Él mira con qué intención y fidelidad nosotros lo hicimos. Entonces, o es recompensa o es pérdida, pero no pérdida de la salvación, dice Pablo. Si la obra permanece, porque edificamos con oro, perlas y todas esas cosas, hicimos obras buenas de puro corazón para glorificar el nombre de Dios, hay recompensa. Si la obra se quema, porque era de madera, de paja, de hojarasca, o sea, lo hicimos para llamar la atención, hay pérdida, pero la persona es salva. Por eso es que dice, como quien escapa del fuego. Entonces, ¿cuál es la idea central? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Que la salvación es por gracia. Pero la recompensa depende de nuestra fidelidad. Por lo cual Dios nos llama no solo a creer en Cristo, sino a vivir y a servir con compromiso y excelencia espiritual. Cristo salva, pero nuestras obras revelan nuestra madurez, así como nuestro discipulado. La herencia del reino únicamente incluye participación plena en el reino eterno. Lo último que la herencia del reino incluye es participación plena en el reino eterno. Entonces, ¿cómo puedo vivir como un heredero del reino de Dios que soy hoy? Aprende a confiar en Jesús cada día. Y no solamente a confiar, a depender y a ser dirigido por Él a través del Espíritu Santo. Por eso el segundo paso es permite que el Espíritu Santo te guíe. Y para eso tienes que desconectarte del ruido del mundo y escuchar la voz del Espíritu. Porque que muchas opiniones y que muchas ideas y que muchas filosofías y que mucha batofia y batura hay hoy en día allá afuera. Da pasos pequeños pero firmes de obediencia. Vive con esperanza sabiendo que lo mejor viene. Porque el reino no es solo para después de la muerte. El reino comienza ahora. Entonces, la puerta está y sigue abierta. Hoy Dios te hace una invitación sencilla. Si nunca has nacido de nuevo, puedes comenzar hoy. Hoy es el día. Si eres nuevo en la fe, Dios te dice, vive como hijo, no como esclavo. Y si llevas años en la fe y no te habías dado cuenta de esto, Dios te dice lo mismo. Comienza a vivir como hijo y deja de estar viviendo como esclavo. Porque Jesús no vino a condenarte, vino a darte nueva vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La puerta del reino está abierta. Ahí no solamente entran los perfectos, porque es que no hay nadie perfecto. No se entra siendo perfecto. Se entra confiando en Cristo. Entonces, si en esta mañana
deseas recibir esa vida, esa nueva vida, si deseas volver a caminar con Dios o comenzar a caminar con Dios y dejar atrás ese pasado, este es tu momento. En este momento Dios no te está ofreciendo religión. No te está llamando a que seas un religioso más. Dios te ofrece relación, te está diciendo, yo quiero relacionarme contigo y que tú te relaciones conmigo. Que aprendas a escuchar mi voz para que cuando me llame, sepa que soy yo el que te estoy contestando. De modo que si deseas entrar por la puerta de la salvación y convertirte en heredero del reino, te invito a que repitas esta oración conmigo. Ahí donde quiera que tú te encuentres. Si ya no es domingo, ya es miércoles y ahora que lo estás escuchando, el llamado es el mismo. Te invito a que hagas esta oración conmigo, donde quiera que te encuentres. Oremos. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Creo que moriste por mí y resucitaste. Hoy recibo la vida nueva que me ofreces. Te acepto como mi Salvador y Redentor. Hazme tu Hijo y enséñame a vivir como heredero de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. No termines este Facebook Live o esta sección de YouTube, cual sea en la que estás conectado. No termines ninguna de ellas solo pensando que Dios te perdonó. Termina sabiendo que Dios te adoptó, que eres hijo, que eres heredero. No vivas como esclavo cuando has sido hecho libre, cuando Cristo ya te ha convertido en hijo. Y termino diciendo las palabras de Pablo, hablando del Padre Celestial en Colosenses capítulo 1, versículo 2 al 13, que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. No es que nos va a trasladar, es que ya nos trasladó. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Este es el pastor Ángel Luis Rivera, desde Cristo Rey International Ministry. Bendición.